Muy buenas hermanos y hermanas, amigos y amigas de todo el mundo, de los 6 continentes de habla hispana. En este momento queremos analizar lo que la Biblia nos comunica acerca de la adoración verdadera. ¿Y quién es el que merece nuestra adoración? Queremos pedirle a Dios que nos dirija en este momento para comprender su palabra. Querido Dios y Padre nuestro, gracias en esta hora te damos por tu infinito amor y misericordia hacia nosotros y hacia la humanidad. En este momento queremos incursionar en un tema muy interesante que lógicamente está en tu palabra. Por algunos aceptados, por otros rechazados y por otros, en fin, no gustosamente aceptado en el mundo religioso. Pero queremos en esta hora saber qué es lo que dice tu palabra. Si tu palabra lo dice, es para nosotros. Y si tu palabra no lo dice, no es para nosotros. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, porque queremos hacer solamente tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora vamos a analizar lo que el libro de los Salmos 135, el versículo 16 y 18, hablando acerca de un tema muy particular que tiene que ver con nuestra adoración a un Dios vivo, a un Dios que lo podemos sostener a través de la Biblia, de un Jesús que murió, pero que al tercer día resucitó, estuvo 40 días más en la tierra, ascendió a los cielos a iniciar una obra a favor de la humanidad como nuestro único intercesor y el mediador, el abogado entre el hombre y Dios. Y este Salmo 135, versículos 16 y 18, nos dice la palabra de Dios: tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. El texto tiene dos aplicaciones hermenéuticamente hablando. Está hablando de los seres que ya fueron al descanso y que la Biblia dice que cuando el hombre, Dios lo formó de dos elementos. El primer elemento que Dios empleó fue el polvo de la tierra. Y no puede cambiar la fórmula a pesar de que los tiempos transcurran. El hombre formado, dice el libro de Génesis, del polvo de la tierra.
Allí estaba el muñeco inerte, no tenía vida. Y entonces Dios procedió, y cuando la Biblia habla de Dios, Dios no es un nombre, Dios tiene que ver con algunas cualidades. En hebreo, Dios se pronuncia Elohim, y Elohim abarca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que en el momento de la creación, los tres participaron porque la Biblia dice, no es bueno, hagamos al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, y siempre se involucra la divinidad. En el principio, Dios, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creó todas las cosas. Y también en el principio Dios hizo al hombre y sopló, después que había hecho el muñeco inerte, con todos los órganos vitales, pero sin vida, Dios sopló en su nariz aliento de vida, y a partir de ese momento la Biblia dice que el hombre llegó a ser un alma viviente. O sea que, en otras palabras, el hombre no tiene alma. El hombre es un alma viviente mientras Dios le confiera el aliento de vida o le confiera el soplo de vida. Y cuando Dios le transfirió a través de ese soplo de vida a ese muñeco inerte, inmediatamente todas las partes de su cuerpo, esas partes complejas que hay en el cerebro, como también las que hay en todo el organismo, empezaron a funcionar perfectamente. Pero ¿qué sucede cuando el ser humano deja de existir? Inmediatamente el aliento regresa a Dios. Dicen dos textos en el libro de Eclesiastés 9 y el capítulo 12. El capítulo 9 dice, el hombre, cuando estamos vivos, cuando estamos en una etapa consciente, sabemos que hemos de morir. Pero los muertos nada saben. De allí entonces que en esa etapa, en esa época, que se conoce como la Edad Oscura de 1260 años, reflejada en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, y que se repite esa porción bíblica 7 veces en Daniel y en Apocalipsis, se repite como 42 meses, como 3 años y medio, como 1260 días, como tiempo, tiempos y medio tiempo. No vamos a explicar la profecía, vamos a explicar lo que menciona la profecía. En ese periodo que inició, y la historia nos puede ayudar a la corroboración de los eventos, empezó en el año 538 y durante toda la Edad Media, por un periodo de 1260 años, en una forma absoluta, inició la Reforma. Inició todo tipo de sacrilegios. Se conoce la época de la Santa Inquisición, de la muerte de los mártires que no querían someter su voluntad, sus creencias, sus doctrinas al sistema actual.
Llegó el momento cuando este movimiento apóstata se rebeló contra Dios y le causó persecución y muerte a todo el cristianismo. Eso que estamos mencionando lo puede usted corroborar con la historia. En 1260 años se dio esta persecución, al punto que entraron en la comunidad religiosa todo tipo de doctrinas que hasta hoy, esas doctrinas que no son bíblicas, porque una doctrina es algo que usted puede comprobar y corroborar con la palabra de Dios. Debemos entender qué cosa es un dogma y qué es una doctrina. Y frente a ese periodo de 1260 años, surgió lo que se conoce, aunque venía desde el huerto del Edén, la inmortalidad del alma. Los seres humanos creen que cuando usted muere, ignorando la Biblia, usted todavía está en un estado consciente. Usted se comunica con su familia, usted tiene un estado consciente y que si usted se portó bien, entonces usted va derecho al paraíso, a la gloria. Si usted se portó mal, va al purgatorio. Y si se portó muy mal, va al infierno. Tantas creencias que surgieron en una etapa cuando la Biblia no se podía estudiar, donde era pena de muerte incursionar en las páginas sagradas de la Biblia. Y el Señor dice en el Salmo 135, tienen boca, refiriéndose tanto a las imágenes como al ser humano después de la muerte. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Es increíble, amado hermano, cómo un ser racional puede adorar, puede creer lo que el hombre hace en contra o por encima o por debajo de lo que Dios dice a través de su palabra. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20, en el libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios: de los 1189 capítulos que tiene toda la Biblia, solamente esta parte de los versículos fueron escritas con el propio dedo de Dios. Y dice Dios: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás, no te inclinarás ante ellas, ni le darás culto. ¿Por qué? Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Allí está parte de la ley de los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Y la recomendación que Dios le da a su pueblo, y si tú te consideras pueblo, es para ti y también es para mí.
No te harás imagen, escultura alguna de lo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Jehová, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Si la Biblia lo dice, es para nosotros. Si la Biblia no lo dice, no es para nosotros. Y cientos de países en el mundo tienen sus dioses. Por ejemplo, la India tiene cantidades de dioses. La China, el Japón, Panamá, todo eso atenta directamente contra nuestra adoración al Dios del cielo y de la tierra. Dios espera que nosotros le rindamos culto solamente a Él. Y rendimos cultos compartido, dualidad de culto cuando aún no entendemos las sagradas escrituras. Y cuando no entendemos las sagradas escrituras, entramos en el montón de adoración que pretendiendo que ese tipo de intercesión nos llevan al Padre, cuando el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo. Él es el único mediador, el único que murió, el único que fue sepultado y el único que resucitó y el único que vendrá, el único que tiene vida en sí mismo y vida para impartirle a los que creen en Él. Cuando nosotros nos vamos un poco más y leemos el libro de Deuteronomios, capítulo 5, versículos 8, 9 y 10. Dice la Biblia, no te harás ídolos, no adorarás imágenes, sean de hombre o de mujer, de aves, de animales o de peces. No te inclinarás delante de imagen alguna para adorarla de ninguna forma, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Yo castigo la maldad que haga un jefe del clan, incluyendo la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me odian. Pero muestro misericordia a muchas generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. Yo quiero hablarte a ti, amigo, amiga, profesional, pero que ignoras las Sagradas Escrituras. Debemos ir a la Biblia y saber qué dice la Biblia y hacer lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo, Pedro y todos los apóstoles murieron. El polvo regresó a la tierra como era y el aliento regresó directamente a Dios. No anda en lugares asustando a las personas, comunicándose con las personas. Si un familiar tuyo de repente te sale y tú hablas con él, no creas que es un familiar tuyo, sino que eso es una doctrina de demonio.
La Biblia dice que el enemigo es un misterio, pero el enemigo se disfraza como ángel de luz y que también sus ministros en Corintios se disfrazan como ángel de luz. La Biblia es el único libro que te mantiene protegido contra los engaños del enemigo. Jesús le dijo a Satanás, escrito está en el Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre. Luego le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. La Biblia es la única regla de fe y práctica que nos quita todo tipo de adoración. No tenemos que adorar ni a los profetas, ni los apóstoles, ni los escritores ni escritoras. Hay personas que le dan más realce a ciertos comentarios de ciertos autores que lo que Dios dice a través de su palabra. Hermano y hermana, el Señor es claro al indicar a través de su palabra, tienes que leerlo y cuando lo lees, pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entender, a comprender lo que Dios expresa a través de su palabra. Y entonces caminaremos seguros, haciendo la voluntad de Dios, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tal vez en este momento estás pensando, y eso es lo que quiere el Señor. Acude, regresa a la Biblia. Si no la tienes, procura conseguir una Biblia. Estudia la Biblia por ti solo o pide que te den un curso bíblico de la Biblia. Hay muchos cursos bíblicos que confunden más. Ve a la Biblia, pídale en oración al Espíritu Santo que Él te ayude a entender la Biblia, la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, Atenas era un lugar donde estaba la Acrópolis, donde habían muchos dioses y cada quien adoraba a un dios diferente, pero había un Dios allí que decía el Dios no conocido. Y Pablo aprovechó esa oportunidad y le dijo, yo adoro a este Dios que ustedes no conocen. Ellos estaban adorando por si acaso a ese Dios, al Dios no conocido. Quiere ser el Dios en San Juan 17:3 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tienes que sacar tiempo para relacionarte, para comunicarte, para identificarte. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Necesitamos conocer la voz del pastor que se llama Jesús. Necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos entregar nuestras vidas a Cristo Jesús y permitir que Él cambie, que transforme y que nos ayude, como decía el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, hermana, amigo, amiga, el Señor te invita cada día. Alguien dijo, inspirado, si se estudiase la Biblia como se debiese, los hombres adquirirían una amplitud de pensamientos, una nobleza de carácter, una firmeza de propósitos raramente visto en estos tiempos. Escudriñad las Escrituras, San Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Querido amigo,
estás invitado a conocer a Jesús a través de las páginas sagradas del Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias, muchas gracias, porque tu palabra es veraz. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Señor, te pedimos en este momento que tú nos ayudes a ponernos en armonía con tu palabra, conocer tu voluntad, tu designio, tus propósitos y estar dispuesto con tu ayuda a hacer tu voluntad. Queremos un día vivir contigo y para ello debemos señalar o seguir toda la ruta trazada a través de tu palabra. Perdona nuestros pecados, nuestra negligencia, nuestra insuficiencia y nos entregamos a ti para que tú hagas por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.